Hay historias que el sistema quiso silenciar, bandas que encendieron el fuego, pero que fueron enterradas bajo el peso de la industria. En este canal las sacamos del olvido. Aquí no hay modas, no hay filtros, no hay miedo. Exploramos lo que nadie te cuenta, lo que no suena en la radio, lo que incomoda, lo que ruge, lo que quema. Esto es Raíces del Metal IA, y acá el fuego no se apaga jamás. Bienvenidos a una inmersión total. Hoy no exhumamos un simple artefacto sonoro, no. Hoy nos metemos en un enigma completo, un laberinto, tejido con sombras y silencios. Hoy nos adentramos en el teatro maldito de Devil Doll. Exacto. Y que nadie espere, el metal típico de estadios, no. Ni las cabelleras con laca o los estribillos fáciles de, 1987. Claro. Mientras todo eso sonaba fuerte, en las penumbras de Europa, por ahí entre Italia y la Yugoslavia de entonces, fermentaba algo muy distinto. Algo más denso. Mucho más denso, sí, ritualístico casi clandestino, diría yo. Una entidad musical y también conceptual totalmente concebida, controlada por una figura casi espectral, Mr. Doctor. Un nombre que se hizo leyenda, sí, pero sin un rostro público conocido. Un arquitecto del misterio desde el vamos. Y su visión era, una afrenta directa a la norma. Para él la música no era un producto, ¿viste? Algo para consumir y desechar. No. Era una ceremonia. Lo que buscaba era una fusión, que muchos seguro calificarían de blasfema. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues la grandilocuencia del rock progresivo más sinfónico, la oscuridad de la ópera gótica, esa atmósfera opresiva del cine de terror clásico, y todo eso impregnado de una filosofía arcana, profundamente oscura. Existencial. Así que prepárense. Vamos a intentar rasgar ese pesado telón de terciopelo de Devil Doll. Un proyecto que, sí, en su momento fue escuchado por muy pocos, por elegidos, digamos. Ajá. Pero cuya influencia subterránea, como una raíz oscura, se extiende de forma innegable hasta hoy. La misión de esta exploración, intentar descifrar esa oscuridad, desentrañar las capas de su mensaje y, comprender la naturaleza radical de su desafío. No solo a la industria musical, sino a la propia concepción del arte. Precisamente. Y el primer punto clave para entender a Devil Doll es, asumir que no era una banda. No en el sentido que conocemos. Entonces, ¿qué era? Era más como una invocación, ¿sabes? Una congregación con un propósito muy específico. Mr. Doctor convocaba músicos muy, muy selectos. Gente de la Orquesta Filarmónica de Ljubljana, por ejemplo. ¡Wow! Músicos de orquesta. Sí, y los mezclaba con figuras casi fantasmales del underground musical, esloveno, italiano, gente de las sombras, digamos. Y la alineación de Cis no era fija. Para nada. Era intencionalmente fluida, efímera, como si los músicos fueran mediums, ¿viste? Canalizando la visión del maestro. O sea, el Mr. Doctor era el concepto, el director de esa liturgia macabra. Exacto. Él era el concepto inmutable. Los demás, según cuentan, eran instrumentos conscientes en sus manos, extensiones de su voluntad, sombras a su servicio. Y su primer acto grabado, más que un lanzamiento, fue, como decías, una declaración de principios, brutalmente coherente. Totalmente. Hablamos de The Mark of the Beast, grabado ya por el 88. Se grabó, sí, con esfuerzo, con recursos, pero ¿se publicó comercialmente? Nunca. Jamás. La leyenda, que está bastante confirmada, dice que solo se creó una única copia física. Una sola. Una sola copia. Eso es llevar la exclusividad al extremo. ¿Y qué pasó con esa copia? Quedó en posesión de su creador, Mr. Doctor. No fue un error de distribución ni nada parecido. Fuera a propósito. Fue un acto deliberado. Un gesto casi performático que encapsulaba toda su filosofía radical sobre el arte. Él no buscaba audiencia masiva. Buscaba receptores dignos. Y esa filosofía quedó grabada a fuego, literal. En uno de los poquísimos comunicados que se filtraron, él mismo lo dijo, ¿no? Sí, lo sentenció. El arte no debe pertenecer a todos. Debe encontrar a quien esté preparado para recibirlo. Imagínate el impacto de esa frase. Justo cuando empezaba a explotar el CD,
La masificación, Era una bofetada. directa a la lógica de la industria. Y esa misma intransigencia marcó el siguiente paso. En 1989 emerge lo que sí fue su primer lanzamiento más público, aunque bueno, con condiciones. Muy controlada, sí. The Girl Who Was Death. Un título ya de por sí enigmático. Inspirado directamente por una serie de culto británica, The Prisoner. The Prisoner, me suena. Una serie muy loca, ¿no? Surrealista, filosófica, sobre la identidad, la rebelión contra un poder invisible. Ajá. La opresión, la locura como posible escape. Bueno, todo eso se tradujo musicalmente en un laberinto sonoro denso, claustrofóbico. Y los temas. El álbum exploraba, musical y líricamente, la locura inducida, la venganza como motor, esa búsqueda desesperada, quizás imposible, de redención en un mundo medio kafkiano. Y la música en sí. La estructura. Olvídate de la estructura pop. Nada de verso, estribillo, verso. Era un desafío total. Las fuentes describen piezas instrumentales larguísimas, casi sinfónicas en su desarrollo, con cambios de ritmo, de atmósfera, constantes, abruptos. Ujú. Y sobre todo, la voz de Mr. Doctor. ¿Cómo era esa voz? Era un instrumento en sí misma, camaleónica, aterradora. Podía pasar del lamento operático más teatral, ¿viste? Ajá. Como un personaje de ópera al borde del colapso, al gruñido gutural más primario, o recitaciones solemnes, susurros cargados de amenaza. Y todo eso con coros. Coros fantasmales, ¿sí? Casi gregorianos pero distorsionados. Y el uso muy marcado de órganos de iglesia, que sonaban como si los hubieran profanado para la ocasión. Mencionan algo crucial también, los silencios, que no eran simples pausas. Para nada. Los silencios en Devil Doll eran parte integral de la composición. Eran silencios cargados de tensión dramática. Pausas que te dejaban respirar de la densidad, sí, pero a la vez generaban una expectación casi insoportable. Gritaban más que la distorsión, dicen. A veces sí, creaban una atmósfera de suspense, de fragilidad única. Con The Girl Who Was Death, a pesar de lo impenetrable, el culto alrededor de Devil Doll empezó a tomar forma. Aunque muy por abajo, ¿no? Muy subterráneo, sí. Y la distribución siguió la misma filosofía. ¿Cómo fue? Se fabricaron únicamente 500 copias en vinilo. Solo 500. Y para darle más misticismo, más valor de artefacto, cada una fue numerada a mano por el propio Mr. Doctor. Eso ya no es lanzar un disco. Es crear reliquias. Alimentaba la pregunta que muchos hacían seguro. Exacto. ¿Qué era esto? ¿Una banda de rock extremo? ¿O era algo más cercano a un grimorio sonoro? ¿Un artefacto con implicaciones ocultistas, esotéricas? La gente no sabía. No tenían respuestas claras. Solo sentían esa atracción magnética, casi peligrosa, ¿no?, hacia el abismo estético y conceptual que proponía la música. Era una invitación a mirar donde otros no se atrevían. Y si la música grabada ya era un enigma, un misterio, las presentaciones en vivo, las pocas que hubo, llevaron todo a otro nivel. Las crónicas dicen que concierto no alcanzaba para describir eso. Se quedaba cortísimo. Eran auténticas ceremonias oscuras. Hay que intentar visualizarlo, ¿no? Proyectores de cine antiguos, de 16 milímetros quizás, lanzando imágenes perturbadoras, fragmentos de películas expresionistas, escenas oníricas sobre el escenario, sobre los músicos. Y máscaras. El uso generalizado de máscaras, sí, a menudo tipo carnaval veneciano, ocultando totalmente las identidades, incluyendo, por supuesto, la de Mr. Doctor. Nunca mostró su rostro en público. ¿Y la iluminación? Nada de focos de colores, supongo. Nada. Iluminación basada casi exclusivamente en velas. Imagina cientos de velas creando un juego hipnótico de luces y sombras, danzando con un humo denso, casi palpable, que llenaba todo el lugar. El escenario no era una tarima. Era una especie de altar profano, donde se oficiaba este ritual sonoro. La poca prensa especializada que pudo ver eso debió quedar en shock. Totalmente desconcertada. Las reseñas que hay balbucean intentos de descripción. Era rock progresivo llevado al extremo teatral. Ópera macabra contemporánea. O quizás, como algunos intentaron, un culto esotérico con banda sonora.
Claro, buscando referencias, se mencionó la etiqueta Seoul, ese género casi inclasificable de los franceses Magma. Y sí, había ecos, ritmos hipnóticos, esa grandilocuencia operática. Pero Devil Doll era otra cosa. Tomaba esos elementos y los retorcía, los sumergía en ácido gótico, los llevaba a un territorio mucho más oscuro, personalísimo y, la verdad, bastante aterrador para la época. No era solo música, era una experiencia sensorial, psicológica extrema. Entramos así en los 90. El periodo de madurez creativa de Devil Doll, donde desatan su trilogía fundamental. 3 monumentos sonoros dedicados a explorar las cimas más profundas de la oscuridad. El primer golpe, 1990, Heliogábalus. Un descenso musical, conceptual, a la demencia, la perversión ritualizada, la teatralidad desbordante del emperador romano Heliogábalus. Una figura histórica fascinante, muy transgresora. Exacto. Desafió todas las normas sexuales, religiosas, políticas. La música reflejaba esa locura controlada, esa mezcla de belleza decadente y horror puro. 2 años después, 1992, redoblan la apuesta. Sacrilegium. Ajá. Aquí la mirada se vuelve quizás más introspectiva, pero no menos dolorosa. Es una inmersión profunda en el dolor existencial, la confrontación con la fe rota, ausente, la duda religiosa como tormento. Y la idea del sacrificio. El sacrificio como única verdad tangible en un universo caótico. No necesariamente religioso, El sacrificio vital. Musicalmente es denso, opresivo, con momentos de una belleza que casi duele. Y el cierre de este ciclo llega en 1996, la que muchos consideran su obra cumbre y, bueno, trágicamente, su testamento final, Dies Irae. El día de la ira, el juicio final, el apocalipsis, hecho música. Es una única pieza musical, larguísima, dividida en secciones. Te arrastra por un torbellino de emociones extremas, desesperación, furia, melancolía, terror cósmico. Suena intenso. Es monumental, compleja hasta decir basta y emocionalmente devastadora. Posiblemente uno de los discos más intensos jamás grabados. En cualquier género. Pero justo allí, en ese pico creativo, el destino, o llámalo como quieras, interviene, de la forma más literal y dramática. Así es. Poco tiempo después de terminar la grabación de Dies Irae, un incendio enorme arrasa el estudio Tivoli en Ljubljana. El estudio donde grababan. No solo eso, albergaba gran parte del archivo de la banda, incluyendo, supuestamente, las cintas maestras no solo de Dies Irae, sino de trabajos anteriores. Y quién sabe qué más, material inédito, seguro. Y gran parte de ese legado, de esas horas de trabajo obsesivo, se convierte literalmente en cenizas. Una pérdida irreparable. Desde la perspectiva histórica, sí. Pero la reacción de Mr. Doctor ante esto fue particular, digamos. ¿Cómo reaccionó? Bueno, lejos de verlo como una simple tragedia, un accidente, las fuentes dicen que Mr. Doctor lo interpretó de una manera mucho más simbólica, casi mística. ¿Como una señal? Como una señal. Divina, demoníaca, no sabemos. Pero para él fue una señal inequívoca del fin de un ciclo creativo. Una intervención externa que marcaba un punto final. ¿Y su respuesta fue? Coherente con esa interpretación tan radical. Actúa en consecuencia. Drástica y definitiva. Desapareció por completo del ojo público. No más grabaciones como Devil Doll. Nada. Cesaron las poquísimas apariciones en vivo. No más comunicados crípticos. Silencio. El silencio cayó sobre el proyecto como el filo de una guillotina. Un final abrupto, absoluto y profundamente enigmático. Encajaba perfecto con la leyenda que él mismo había construido. Y claro, como suele pasar cuando un artista de culto desaparece así, en la cima del misterio, el silencio solo amplifica el mito. Exactamente. Con la desaparición de Mr. Doctor y el fin de Devil Doll, el mito explotó. Los pocos vinilos originales que circulaban en su cilio, The Girl Who Was Death, Heliogábalus, Sacrilegium, Dies Irae. esos
Se convirtieron instantáneamente en objetos de deseo casi sagrados para los coleccionistas más acérrimos. Sus precios en el mercado secundario alcanzaron cifras astronómicas. Absurdas. Auténticas reliquias del underground. Y con la escasez y el misterio, inevitablemente surgen los rumores, las teorías. Que siguen hasta hoy, ¿no? Claro, teorías sobre cintas que pudieron salvarse milagrosamente del incendio, especulaciones sobre grabaciones inéditas, maquetas, quizá álbumes enteros, ocultas en el archivo personal secreto de Mr. Doctor, esperando una señal para ser reveladas. El misterio, lejos de disiparse, se volvió más denso, más impenetrable. Para intentar comprender la magnitud real de Devil Doll, no alcanza con analizar la música o la historia accidentada. Hay que intentar rasgar ese velo, atisbar la filosofía que latía detrás de todo eso. Este es un punto crucial, sí. Devil Doll no era una banda que hacía música sobre ideas filosóficas como un ejercicio. Era o aspiraba a ser la manifestación sonora directa de esas ideas. ¿Ideas como cuáles? Como la dualidad inherente del ser humano, esa lucha constante entre luz y oscuridad, razón e instinto, lo sagrado y lo profano. Ese era el núcleo. También la concepción del arte como un acto sacrificial, casi religioso en su intensidad, que exigía todo del creador y también del receptor. Y por supuesto, esa búsqueda constante, a menudo desesperada, de lo trascendente, de un significado más allá de lo material, en un mundo que percibían como profano, vacío, absurdo. El propio nombre, Devil Doll, muñeca diabólica, parece encapsular esa tensión. Es una imagen poderosa, sí. Lo diabólico y lo inocente, lo monstruoso y lo frágil, lo sagrado y lo profano en una sola entidad. La belleza inseparable de lo monstruoso. Y esa filosofía se reflejaba directo en las letras, en los libretos que a veces incluían. Eran collages arcanos, muy literarios, densos. Podías encontrar referencias a Nietzsche, a su crítica de la moral. Ecos de textos bíblicos, pero retorcidos, subvertidos. Fragmentos de literatura gótica clásica. Poe, Lovecraft, Shelley. Todo mezclado. Todo entretejido en un discurso lírico muy personal, críptico y desafiante de Mr. Doctor. Y para vehicular todo ese torrente conceptual emocional, estaba la voz. Una herramienta fundamental. Absolutamente. La voz de Mr. Doctor era el vehículo perfecto. Tenía un rango vocal y, sobre todo, expresivo realmente asombroso, aterrador. Como decías antes, pasaba del susurro al grito más desgarrador y operático, lleno de furia o desesperación. Actuaba con la voz, ¿entiendes? Como un actor de método poseído en pleno escenario sonoro. Hay una comparación en las fuentes que intenta capturar eso, aunque dicen que se queda corta. ¿Cuál? Imaginar a Vincent Price, el ícono del terror clásico, con esa dicción teatral, esa amenaza elegante, grabando con la complejidad de King Crimson en su etapa más experimental. Pero todo filtrado por la atmósfera opresiva, ritual, de una especie de misa negra vanguardista. Es una buena aproximación, sí. Captura la mezcla de teatralidad culta, complejidad musical y esa oscuridad blasfema. Pero la experiencia real de escuchar a Devil Doll, sobre todo las obras largas, va incluso más allá. Es inmersiva y a menudo perturbadora. Devil Doll como entidad creativa se desvaneció, abruptamente, tras el incendio y la decisión radical de Mr. Doctor. Sin embargo, su influencia, aunque subterránea, no siempre reconocida, es innegable. Es como esa mancha de tinta que decías. Que se expande, lenta pero persistentemente en el tejido de la música más extrema, experimental, conceptual. ¿Dónde se nota? Se puede sentir su eco, su sombra, en ciertas vertientes del avant-garde metal más teatral, en el black metal sinfónico que busca profundidad conceptual, atmosférica, más allá de la simple velocidad, incluso en algunas formas de rock progresivo oscuro, cinematográfico. O sea que dejó huella. Muchos artistas posteriores, sobre todo en la escena underground europea, reconocen, aunque sea en voz baja, la figura de Mr. Doctor como un visionario radical, uno de los creadores más extremos, intransigentes y comprometidos con su visión que dio Europa. Un artista total en el sentido más exigente. Y por supuesto, como en toda buena leyenda oscura, la pregunta final persiste, como una herida que nos cierra para los seguidores. ¿Qué fue de Mr. Doctor?
sigue vivo. Sigue componiendo en secreto, acumulando obras maestras en las sombras, esperando quizás el momento adecuado, otra señal cósmica, para volver a susurrar sus verdades incómodas a un mundo que, quizás, no está preparado para escucharlas. Es el misterio perfecto. Y hay una frase atribuida a él, citada por ahí, que parece dejar esa puerta abierta a la especulación eterna. Resuena con toda la filosofía del proyecto. El silencio es solo la música esperando renacer. Pura poesía oscura. Hay artistas cuya máxima ambición es llenar estadios, vender millones. La ambición de Devil Doll, viendo todo esto, parece haber sido radicalmente diferente. Buscaban llenar el vacío del alma humana, o al menos confrontarnos brutalmente con él. No buscaron jamás la fama efímera de las listas, los premios. Exigieron, a su manera intransigente, la inmortalidad, pero no a través de la popularidad, sino a través de un arte hermético, difícil, oscuro, que no da respuestas fáciles, que requiere un compromiso total del oyente, un arte que te elige a ti, no al revés. Y de una forma muy particular, quizás lo consiguieron, ¿no? Porque mientras una sola persona, en la soledad de su habitación, pulse play y sienta ese escalofrío único, esa mezcla de fascinación y terror, Mientras su nombre se siga pronunciando en ciertos círculos, con esa mezcla de respeto reverencial, temor, curiosidad insaciable, Devil Doll sigue vivo. resiste. En esa trinchera invisible de la música que se niega a morir, la que trasciende el tiempo, las modas, las cifras de ventas. Definitivamente. Suscríbete a Raíces del Metal IA, si te atreves a escuchar lo que otros prefieren callar. Sí, y comparte esta exploración si tú también crees que el verdadero arte oscuro, el metal genuino, no necesita permiso ni busca la aprobación fácil de las masas. Y dejamos una reflexión final, ¿no? Una pregunta que emerge directo de la filosofía desafiante de este proyecto único. A ver, En nuestra era de consumo musical instantáneo, de playlists de algoritmo, de buscar validación con likes, reproducciones virales, ¿qué valor real tiene el arte creado deliberadamente sin un espectador masivo en mente? un arte como el de Devil Doll, que parece elegir activamente a su audiencia, exigiendo esfuerzo, preparación, en lugar de ser elegido pasivamente. ¿Cómo desafía esa postura radical nuestra relación actual con la música, con el arte en general? ¿Puede el arte más puro, el más intransigente, quizás el más trascendente, existir y perdurar únicamente en las sombras? Lejos del foco ensordecedor de la cultura mainstream. La historia de Devil Doll nos obliga a hacernos estas preguntas.